Espíritu Santo. Continuamos hoy con el segundo día de las témporas de primavera y escuchamos esto de la epístola del profeta Ezequiel, que dice: Dios dice que su pueblo se quejaba de que no eran justos los caminos del Señor, cosa que nosotros hacemos casi todos los días. Después, en el Evangelio, tenemos a este hombre que ya duraba 38 años con esta enfermedad. Durante estos 38 años, pues había estado buscando la ayuda en los demás. Decía, le dijo: Señor, no tengo quien me meta al agua después de que el agua se mueve. O sea, durar 38 años en esa situación. O sea que primero pecó y después pecar se le hizo costumbre. ¿Sí? Pues imagínense, así están la inmensa mayoría de los católicos, que viven en esta parálisis para obrar el bien, para trabajar en su salvación. Y este hombre, en su mal, en vez de buscar a Dios, busca a los demás. Hoy por hoy, todos los males vienen de los malos amigos, de las malas compañías. ¿Qué buscamos en los demás? El mal. Buscamos el mal para no durar un año, sino 38 años en la misma situación. Sí, yo creo que de ahí que el mayor favor que un ser humano, un católico, se puede hacer en la actualidad es aprender a tener buenas amistades. Cosa que la inmensa mayoría de los católicos no saben. Sí. Pero después se dice, bueno, ya el padrecito está mal de la cabeza. Sí. Y después de eso, ¿qué sucede? Ahí no tenemos el caso de Santo Domingo de Guzmán, que de este hombre cualquiera, hereje, sacó 15,000 demonios. O sea, no uno ni dos demonios, sino 15,000. ¿Producto de qué? De las malas compañías. Entonces, es gran mal estar en pecado, pero es mucho mayor el mal el pecar por costumbre. ¿Cuántos de los que se llaman católicos dicen: yo así nací, así soy, así me quiere Dios, yo no tengo que ir a misa, yo me confieso aquí en la casa? Esa persona se acostumbró al pecado. Entonces, con facilidad se sale del pecado cuando no es de costumbre. En cambio, la conversión de un pecador que está acostumbrado a pecar, su conversión es casi siempre rara, por no decir imposible. Es una especie de milagro en el orden de la gracia. Ahí tenemos el caso de Lázaro, que es lo que hace figurarnos las personas que se acostumbran a pecar. Sí, llevó 4 días en el sepulcro y los demás le decían a Jesús, antes de sacarlo vivo, le decían que ya se había descompuesto, olía mal. Entonces el hábito se convierte como en una segunda
naturaleza. Dice San Bernardo. De todo lo demás se puede cambiar, pero no se cambia ordinariamente su naturaleza, como no se cambia el pecado de costumbre, porque casi todos los hombres obran según su inclinación natural, y casi todos siguen en sus acciones y en su modo de vivir la inclinación de su mala costumbre. Cuando se obra según la naturaleza o según la costumbre, pues se obra con facilidad. Nada parece difícil. A una persona que tiene el pecado de costumbre no le cuesta nada obrar mal. Entonces, cuando se ha contraído la costumbre de un pecado, se comete con la mayor facilidad, tragándose su malicia, así como el agua. Cuando se obra naturalmente, por costumbre, se obra sin reflexión. Y esta falta de reflexión, en vez de justificar al pecador, le hace más culpable, porque es efecto de sus pasados desórdenes. San Agustín llama a la mala costumbre esclavitud al imperio del pecado y del demonio. Dice San Agustín: yo tuve dos duros y crueles amos, lo llamaba. Decía: yo gemía en la vergonzosa servidumbre de mi costumbre depravada. Mi enemigo había formado una cadena de mis pecados, tantas veces repetidos, como otros tantos anillos o eslabones, con la cual tenía a mi voluntad afrentosamente sujeta a su imperio. Hacía de vez en cuando mis esfuerzos para ponerme en libertad, pero mi mala costumbre los inutilizaba, y yo temía, como a la muerte, el que separara el curso de mis costumbres pecaminosas, que continuamente me hacían morir. El mal que en mí era de hábito o de costumbre tenía más fuerza en mí mismo, más fuerza que el bien que yo quería hacer. Y cuanto más me acercaba al instante de mi conversión, tanto más me sentía doblarse mis sobresaltos. Y al fin, pues San Agustín rompió sus cadenas. Pero ¿cuánto le costó? ¿Qué esfuerzos para él fueron necesarios? Hoy diríamos que sus esfuerzos fueron sobrehumanos, tal forma que su conversión de San Agustín fue un milagro de la gracia tan extraordinario que por eso solamente celebra su fiesta la Iglesia. Nosotros no podemos de ninguna forma fundar la esperanza de nuestra salvación en un milagro como el de San Agustín, porque eso es imposible. ¿Acaso no sería más fácil prevenirse contra la costumbre del pecado, sabiendo que es tan difícil vencerlo después? El pecado de costumbre, entonces, impone una especie de necesidad de cometerlo. Es grande gracia poder pecar, pero es mayor el servirse de ese poder funesto. Sí, pero el mayor de los males es no poder dejar de pecar. Y esta es la consecuencia de la mala costumbre. Job, en su libro, dice: los vicios de que el hombre ha contraído hábito en su juventud penetrarán hasta la médula de sus huesos. Jamás se podrá deshacer de ellos, le acompañarán durante toda su vida
y le seguirán hasta el sepulcro. Dice San Agustín, de un desarreglo se pasa a una acción delincuente. La acción, muchas veces repetida, fortifica la pasión, y la pasión fortificada así se hace costumbre, y la costumbre viene a ser necesidad funesta de pecar. Pero esta necesidad, como dije ahorita, no nos disculpa, porque es efecto del abuso que hacemos de nuestra libertad. Entonces, infeliz es esta necesidad que nos hace más desgraciados, sin hacernos menos delincuentes, que la pudiéramos haber prevenido y de la que es muy difícil que nos podamos liberar. Entonces, por eso, cuando los ven a ustedes actuar bien, ¿qué le dicen los demás? Lo que los judíos y fariseos le dijeron a este hombre: no te es lícito andar cargando tu camilla los sábados. ¿Y qué significa cargar la camilla? Pues tener el imperio de la razón sobre el cuerpo. Cargar el cuerpo. No que el cuerpo lo cargue a uno. ¿Para dónde lo puede cargar el cuerpo a uno? Al infierno. Sí. Entonces, a nosotros, Dios nos ha dado la libertad y la capacidad y la gracia de cargar con la camilla. Si uno no carga con la camilla y camina y se va a su casa, que es la gloria eterna, uno se va para otra parte. Entonces, por eso dice San Agustín esta frase que él decía: es tan difícil que obres bien, habiendo contraído malas costumbres, como tan difícil es que un etíope se vuelva blanco. Entonces, hemos de temer el pecado, pero mucho más hemos de temer la costumbre. Hagamos todos nuestros esfuerzos para prevenirla, porque si caemos en ella, puede ser que no podamos librarnos jamás. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.